Hola amigos, bienvenidos a la lección 13 de Escuela Sabática de ese tercer trimestre del año 2018, el viaje a Roma. Esta semana ya concluimos nuestro recorrido por el libro de Hechos y veremos la parte final de Pablo donde por fin consigue llegar a Roma. El versículo de memoria es Hechos 27, versículo 24, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. A lo largo de esta semana vamos a ver todo lo que sucedió en el viaje de Pablo hacia Roma y también parte de lo que sucedió ahí. En el capítulo 27 de Hechos se nos narra el viaje de Pablo y otros prisioneros hacia Roma. Se nos narran todas las peripecias y sucesos. Tanto él como otros prisioneros fueron entregados a un centurión llamado Julio, y el viaje no fue para nada fácil. Había mucho viento, tempestades, etc. Cuando ya estaban hastiados del viento, dice el versículo 8, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. La lección dice que el ayuno aquí se refiere a Yom Kippur y es bien cierto. Estaban ya en una época de octubre, o sea, a punto de entrar en el invierno, ya que a finales de octubre, en el hemisferio norte, se entra en el invierno. Y más concretamente, en el Mediterráneo es la época en la que se entra de lleno en el invierno, por tanto la navegación empieza a ser un poco costosa, un poco dificultosa, el tiempo va cambiando en forma de tempestades, vientos y demás. Es una época de lluvias, y Pablo les advierte de eso, dice: el viaje va a ser costoso, va a haber pérdidas de todo tipo, incluso las nuestras. Pero no le hicieron caso y efectivamente se desató una tempestad impresionante en el mar, porque al final zarparon. Y fue tan grande la tempestad que se encontraron que dice el versículo 15, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, por tanto perdieron el control total de la nave. Y llegaron al punto de que ya no tenían nada para comer y perdieron toda la esperanza de salvarse. Pero el versículo 21 en adelante dice: Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habría ninguna pérdida de vida, ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Por tanto, aquí vemos que Pablo les está profetizando, dirá: la nave se va a perder, pero ninguno de nosotros vamos a morir. Dice el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así, como me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Por tanto, ya vemos, se aparece el mismo ángel del Señor y le dice a Pablo: tranquilo, tú vas a llegar a Roma porque has de hablar ante el César, y aparte te concedemos también la vida de todos los que te acompañan. Por tanto, aquí se ve la misericordia de Dios. Y ahora sí les dice: pero con todo no podemos quedarnos todo el rato aquí en la tempestad, tenemos que ir a la primera isla que encontremos y amarrar ahí. En el siguiente tópico veremos todo lo que sucedió a partir de esto. El versículo 27 de Hechos dice: Venida la 14ª noche, y siendo elevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y ahora se ve como quieren huir. Lo dice el versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero bien se dio cuenta Pablo, y lo dice en el versículo 31. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: Si éstos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Por tanto abortaron este intento de huida de los marineros. En el 14º día, que pasaban ya velando, en ayunas, o sea, sin comer nada, Pablo les dice: por favor, comed. Y dice el versículo 35 al 38. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos,
y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas de la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Por tanto comieron, y una vez comieron, evidentemente, la mente está más clara y el cuerpo está más claro, porque tantos días en ayunas no era para nada bueno, estaban débiles en fuerzas y también débiles mentalmente. Después de eso vieron un pequeño lugar que tenía playa y acordaron varar y dejar ahí la nave. Dice el versículo 40, cortando pues las anclas las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas hicieron encallar la nave y la proa. Hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Y claro, luego los soldados dijeron, pues matemos a todos los prisioneros y así ya no se escapan. Pero el centurión, claro, quería preservar la vida de Pablo y les dijo, no, no, los que sepáis nadar, saltad y nadad hasta la playa. Y los otros, pues dice el versículo 44, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Por tanto, ya vemos, unos fueron nadando hacia la playa y los otros con restos de madera de la nave y tablas, pues llegaron a salvo. Y se cumplió lo que le dijo el ángel de Dios a Pablo, que ninguno de ellos moriría. Como vemos, las palabras proféticas de Pablo se cumplieron porque venían obviamente de Dios y llegaron a una isla que se llamaba Malta. Y a partir del próximo tópico veremos qué sucedió ahí. En el tópico de hoy leeremos de los versículos del 1 al 10 del capítulo 28 de Hechos y veremos lo que sucedió en su llegada a Malta y en los días posteriores. Veremos cómo el poder de Dios se manifiesta en Pablo y veremos que hace algunas acciones que hacía exactamente igual Jesús cuando estaba aquí como hombre en la tierra. Empezando en el versículo 2 en adelante dice, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Aquí vemos que Pablo ayudó a encender el fuego, y también recordemos que estábamos en una época en más de mediados de octubre, por tanto ya hacía un fresco, hacía frío, con la lluvia que estaba cayendo pues se notaba mucho más la sensación de frialdad, y por eso los nativos de ahí les encendieron rápidamente un fuego. Y vemos, como he dicho antes, algo interesante, que Pablo, aun y estar mojado, estar cansado y ser el visitante, pues cogió ramas y ayudó a encender el fuego. Y le pasó algo terrible, se le prendió una víbora, una serpiente en la mano. Son venenosas, por tanto, lo más probable cuando te pasa esto es que al cabo de poco mueras por el efecto del veneno. Y este hecho generó, puso de manifiesto, mejor dicho, la mente y la creencia de los nativos, o al menos de algunos de ellos. Dice el versículo 4 en adelante. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Por tanto, primero lo toman como un homicida, o sea, no hay forma de que escape de su sentencia y por eso una víbora se le ha colgado en la mano, para que muriese. En sus creencias querían seguramente la diosa justicia y que ésta le venía a castigar. ¿Pero qué sucedió? Dice el versículo 5 en adelante. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos, los paganos, los que habían visto esto, los nativos, estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. O sea, primero pensaban que era un convicto de la justicia y por tanto no tenía más remedio que morir, le estaba persiguiendo su propio destino. Pero al ver que no sufría daño, pues pensaron, mira, es un dios encarnado en forma de hombre. Se ve claramente la mentalidad politeísta y pagana de los nativos de ahí. Y luego vienen las actuaciones de Pablo demostrando el poder de Dios en él. Dice el versículo 7 en adelante. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solicitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verlo, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Por tanto, aquí vemos ya una sanación de Pablo.
Al conocerse esta noticia, pues ¿qué pasó? Pues que otros enfermos vinieron a él. Dice esto el versículo 9 y 10. Hecho esto, también los otros, que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Por tanto, vemos que le pasó como a Jesús, que no paraban de venir enfermos para que le sanase una vez se supo de que tenía este poder. ¿Y qué le supuso también? Pues que cuando volvieron a zarpar, pues se elevaron todo tipo de provisiones. Ya no había más peligro de quedarse con hambre o pasar días de ayuno como venían haciendo hasta llegar a Malta. Y lo más importante es que Pablo pudo demostrar el poder de Dios ahí, y aunque no lo publique, el texto seguramente habló, como en todos los sitios, del Dios verdadero. Y les intentó sacar de la cabeza, seguramente a través de la presentación de la verdad y del Evangelio, todas estas creencias en politeísmo, otros dioses, etc. Si seguimos leyendo donde lo dejamos en el tópico anterior, empezaremos a leer en el versículo 11 del capítulo 28 de Éxodo. Ahí nos dijo que Pablo y los navegantes pasaron 3 meses en Malta y que para seguir el viaje se asieron de una nave alejandrina que había hibernado en las costas de Malta. Una vez en el mar fueron llegando a distintas ciudades hasta que llegaron a Puteoli. ¿Y qué hay ahí? Pues ahí había hermanos, versículo 14, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. Por tanto, estuvieron ahí 7 días con hermanos creyentes, y luego ya por fin en Roma. Y en Roma les fueron a recibir unos hermanos también, versículo 15 al 16, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio, y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que lo custodiase. Por tanto, como hemos visto, la expedición fue también visitada por hermanos de ahí y eso dio aliento a Pablo, se reconfortó. Como vemos, y tenemos que recordar, Pablo era preso, se le dejó aparte de los otros, pero como había apelado al César, aún estaba bajo custodia romana. ¿Y qué hizo? Pues a partir del versículo 17 lo vemos. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén, en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Por tanto vemos que hace lo mismo. Primero va a los judíos, como él no podía ir porque estaba custodiado, llamó a los judíos de la sinagoga que fueran a él. Fueron, les contó el por qué estaba ahí preso y les contó lo mismo que había contado en otras ocasiones cuando estaba ante los gobernadores Félix, Festo y el rey Agripa. Y estos judíos de Roma pues no tenían idea de todo este suceso ni de todo este trance, porque le dicen en el versículo 21, entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Vemos que los judíos no estaban enterados de todo el problema, y por eso fueron a escucharle porque estaban bastante sorprendidos. Pero sí que habían oído hablar de la secta del camino, lo que eran los cristianos. De hecho, ya había cristianos en Roma. Y como vemos, no eran muy precisamente queridos los cristianos, se hablaba mal de ellos en todas partes. Y lo que le preguntan es, bueno, parece ser que te acusan de algo así, parece ser que estás con ellos quizá, pues queremos oír tu opinión. Y a partir de ahí Pablo los convoca y les explica. Por tanto, vemos aquí en principio una actitud más buena de los judíos que como mínimo quieren oírlo y le quieren preguntar, cuestionar acerca de la cuestión del cristianismo para ver su opinión, no lo van a liquidar y a linchar y acusar falsamente directamente. Por tanto, aquí Pablo tiene otra vez más una oportunidad de dar el mensaje y ver cuántos de estos judíos se convierten o cuántos de estos aceptan o cuántos de estos empiezan a pensar que quizá ir en contra de la secta cristiana pues no es lo mejor ya que es instaurada por Dios. En el siguiente tópico veremos todo lo que les dice Pablo a los judíos. Pablo y los judíos acordaron un día para quedar reunirse y que él les predicara
del Evangelio del Reino, y así hizo en el día acordado, les estuvo predicando mañana y tarde sobre este Evangelio, tanto a través de la ley como a través de los profetas. Y hubo distintas reacciones, lo vemos a partir del versículo 24. Dice así: y algunos, refiriéndose a los judíos, asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Como siempre, y pasa actualmente y ha pasado toda la historia, esta polaridad. Algunos aceptan, otros no, otros quizá no lo ven del todo claro, etc. Eso va irremediablemente con el humano. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo les sane. Está citando unos versículos del capítulo 6 de Isaías, viendo que algunos creen, otros no, pero que al final hay disensión y bastante incredulidad. Les cita directamente las Escrituras diciendo: mirad, esto dice de vosotros el Señor. Y en su momento fue a través del profeta Isaías. Se lo dice claramente, y ellos seguro que entendieron que evidentemente se refería a ellos. Y aparte de eso sigue diciendo, versículo 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y eso fue ya la culminación de las palabras de Pablo. ¿Y qué pasó con los judíos? Pues dice que cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Les dijo las cosas claras Pablo, les dijo: mirad, vosotros sois tardos para oír, ya estaba profetizado, y aparte los gentiles recibirán este mensaje, lo que vosotros no queréis escuchar, ellos sí. Y a eso también hace referencia cuando en Romanos 11 habla de los dos olivos, por supuesto, el olivo original, que es Israel, el pueblo judío, y el olivo silvestre, que se refiere a todas las demás personas que no sean judías, tanto las que forman parte de las tribus de Israel en la dispersión, como también de todos los paganos y gente de todas las naciones que nunca han sido parte del pueblo de Israel, podríamos decir. Finalmente, ¿cómo termina el capítulo y el libro de Hechos? Versículos 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. 2 años estuvo ahí, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Por tanto, Pablo hizo la labor que vino a hacer: predicar el Evangelio de Cristo, y con total claridad. Y aquí vemos que no tuvo impedimento. En otras ciudades, como ya vimos, fue perseguido, fue atacado, lo querían matar y tuvo que ir de ciudad en ciudad. Pero aquí en Roma estuvo 2 años predicando sin ningún tipo de problema. Y eso la verdad es que dio sus frutos. Para terminar la semana, vamos a leer unos párrafos del último capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles de Ellen White, llamado La Iglesia Triunfante. Empezaremos a leer en la página 479, párrafo 1. Dice así: de los apóstoles está escrito, y cita Marcos 16:20, ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor, y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Aquí vemos, y lo sabemos de sobras, que los apóstoles cumplieron la misión que Cristo les encomendó: salid y predicad el Evangelio del Reino a todo el mundo. Y sigue diciendo la cita: así como Cristo envió a sus discípulos, envía hoy a los miembros de su Iglesia. El mismo poder que los apóstoles tuvieron es para ellos. Si desean hacer de Dios su fuerza, Él obrará con ellos y no trabajarán en vano. Vemos aquí que entra en escena la elección. Dice que si ellos desean que Dios sea su fuerza, Él obrará y no trabajarán en vano. Sus esfuerzos serán plenamente llenos con el poder divino, pero hace falta que ellos quieran, hace falta que como obreros queramos que Dios actúe en nosotros y seguir sus caminos, porque si no, quizá trabajaremos mucho, pero muchas veces iremos en caminos equivocados y los trabajos serán en vano, no prosperarán. Y eso es porque no habrá el poder de Dios en nosotros ni en la obra que estaremos haciendo. ¿Por qué? Pues porque lo habremos dejado de lado y querremos hacerlo con nuestras propias fuerzas, aunque con palabras digamos que estamos haciendo la obra de Dios. Por tanto, lo primero para un camino cristiano exitoso es querer hacer la voluntad de Dios y querer que Él actúe en nosotros. Sigue diciendo: comprendan que la obra en la cual están empeñados es una sobre la cual el Señor ha puesto su sello.
Dios dijo a Jeremías, y cita Jeremías 1, versículos 7 al 9, «No digas soy niño, porque a todo lo que te enviare irás tú, dirás todo lo que te mandaré. No temas delante de ellos, porque contigo soy para librarte». Luego el Señor extendió su mano y tocó la boca de su siervo diciendo, «He aquí he puesto mis palabras en tu boca». Y nos envía a seguir anunciando las palabras que nos ha dado sintiendo su toque santo sobre nuestros labios. Y ahí está otra clave, tenemos que hacer la obra de Dios con el carácter de Cristo y de la forma que Él la haría, no de cualquier manera, o con un carácter y con unas palabras que reflejen más un espíritu satánico que no el verdadero espíritu, el espíritu de Dios. Y en consonancia con esto va el siguiente párrafo, el párrafo 2 de la misma página. Es el más importante de todos. Dice, Cristo dio a la Iglesia un encargo sagrado. Cada miembro debe ser un medio por el cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. Vemos lo que dice cada miembro. No debemos depender de un pastor, de un líder o de otros que hagan la obra. Cada uno de nosotros tiene la misión de predicar el Evangelio del Reino al mundo y hablar sobre Cristo, que es el centro de todo. Sigue diciendo, no hay nada que el Salvador desee tanto como tener agentes que quieran representar al mundo su espíritu y su carácter. ¿Veis aquí otra vez? Agentes que quieran. Primero hay que elegir. Dios nos va a elegir a unos y a otros no, y poner a la fuerza su carácter, su espíritu y su sentir. Nosotros debemos querer hacerlo y de esta forma iremos avanzando en el camino real de la santificación y Él nos impartirá su justicia. De esta forma nuestro espíritu y nuestro carácter se irá moldeando a la semejanza de Cristo. Nuestras tendencias malas irán encaminándose a lo bueno. Por tanto, de esta forma venceremos el mal que está en nosotros y reflejaremos ante los otros la gloria de Dios y el carácter de Cristo. Pero primero, como siempre, debemos querer y debemos ser constantes en estar unidos a Dios. Sigue diciendo, no hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador por medio de seres humanos. Todo el cielo está esperando a los hombres y a las mujeres por medio de las cuales pueda Dios revelar el poder del cristianismo. Y así es, en el cielo se tiene bien claro que se ha de formar esta generación que reflejará perfectamente la imagen de Cristo. Y están todos expectantes a ver cuándo se forma. Y están expectantes a ver los resultados que dará la predicación de esta generación que será la última de todas. Con esto pasará como con los apóstoles y como pasó con Cristo, el mundo verá un poder divino. No serán las personas que transmitirán a través de argucias, por ejemplo, de comercial o argucias humanas el Evangelio, sino que será el poder de Dios, el Espíritu Santo, que convencerá a las otras personas y realmente la gente que no conoce, los que sean sinceros, verán este poder, lo aceptarán y se añadirán al pueblo de Dios. Aquí vemos que el universo está expectante para eso. Ya sería hora de que empezáramos a querer servir a Dios de todo corazón y empezar a formarse esta generación, o mejor dicho, ser parte de esta última generación. Depende de nosotros, amigos, porque ya vimos en otra ocasión una cita de Palabras de Vida del Gran Maestro que dice que Cristo está expectante, esperando a que su iglesia, su pueblo, manifieste perfectamente su carácter y luego será la siega y vendrá a buscarlos. Por tanto, sería hora de ponernos a trabajar de verdad, dejar lo mundanal, empezar a guardar la ley de corazón, guardarla entera, y así seremos bendecidos y así nos iremos transformando de gloria en gloria y realmente esta última generación se va a formar, se va a amonestar al mundo con el mensaje final y con todo el poder del Espíritu Santo y Cristo vendrá a buscarnos. Por tanto, sería hora de que empezáramos a pensar en eso, a estudiar sobre eso, a estudiar sobre la justificación por la fe, a dejar los errores, a aceptar las verdades y empezar sobre todo a caminar personalmente en la vida que Dios quiere para nosotros y no en la vida que nosotros queramos, llena de iniquidades y llena de vicios o actividades de ocio que para nada edifican. Que Dios os bendiga a todos.